mensaje anterior hablábamos de Abraham, enfocado el tema en afirmar que el cumplimiento de la promesa de Abraham, la tuya y la mía, no dependía en nada del entorno. No depende definitivamente de lo que pase a nuestro alrededor. Por el contrario, entre más veamos cosas en contra, entre más oposición haya, esta debe ser la señal, la confirmación o lo que a nosotros nos lleve a entender que lo que estamos esperando definitivamente viene de Dios. No podemos quedarnos detenidos en el tiempo, tenemos que pensar, hablar y obrar conforme Dios vaya guiando. El mundo, la atmósfera, lo terrenal, lo natural, tiende a detenernos, pero Dios busca que estemos en un continuo avance. Sabemos que sobre Abraham reposaba la promesa de ser padre de naciones, y él y Sara naturalmente no tenían cómo hacer que esto fuera posible, y empezaron a buscar la solución en lo natural. Pienso que en el mundo actual, donde esa promesa nos hubiera llegado a ti o a mí, hubiéramos empezado a mirar Google, las redes, a mirar qué tratamiento hacernos, tal vez uno de fertilidad o a qué clínica vamos a asistir. Me imagino que hubiéramos empezado a seguir personas que hablaran del tema. No me alcanzo a imaginar todos los recursos o los caminos alternos que hubiéramos buscado para llevar a cabo el cumplimiento de la promesa que Dios nos hubiera dado. Una promesa parecida a la de Abraham y la de Sara. No me alcanzo a imaginar todos los recursos que hubieran buscado Abraham y Sara para ver esa promesa cumplida en el mundo actual. Cuánta cantidad hubieran gastado por encontrar la solución para poder ser fértiles y tener esos hijos que Dios tanto les había prometido. Y es a esto a lo que se refiere el Señor cuando nos exhorta a que tendemos a solo asistir a una reunión, a escuchar una enseñanza, a escuchar una palabra y ya. Y esto no es suficiente. No es suficiente solamente escuchar y luego salir y seguir llevando nuestra vida como si no conociéramos del Señor, como si no hubiéramos recibido una palabra de poder, como si no tuviéramos temor de Él o como si no lo siguiéramos a Él. En resumen, como si no le creyéramos a Dios. Pues esto no nos va a hacer personas diferentes a los incrédulos. Esto no nos va a llevar a vivir en lo sobrenatural. Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham que lo dejara todo, y dentro de ese todo, el Señor mencionó a la familia de su padre, lo que quiere decir que dejar a la familia de su padre incluía dejar a Lot. Y claro, Abraham era próspero y a él iba bien, pero para avanzar y tener lo que realmente Dios tenía para él, pues debía dejar a Lot. Esta era la instrucción del Señor, pues tenía que cumplir su parte en su totalidad. Y lo entendemos por la manera como Dios lo describe en Génesis 13:14, donde dice, después de que Lot se fue, o sea, cuando Abraham entendió, cuando se separaron, el Señor le dijo a Abraham, o sea, él empezó otra vez a recordarle la promesa, a afirmar, a traer a memoria la promesa que Dios le había dado. Y podríamos entenderlo, parafrasear esta palabra como que el Señor le dijo, bueno, ahora que entendió, ahora que se separó, o tan sencillo, ahora que Lot se fue, como lo dice la palabra, entonces ahora iré a recordarle de mi promesa a Abraham. Y lo que hizo Abraham de llevarse a su sobrino, cualquier persona lo podría ver bien. Es más, Abraham lo vio bien. Y cualquier persona lo hubiera visto bien. Pero la instrucción era clara, era precisa. Para Dios no estaba bien. Y para Dios nunca va a estar bien el cumplimiento a medias de su instrucción. Él nos da instrucciones precisas. Y el Señor se detiene a plasmarlo todo tan claramente en su palabra. Por eso en el versículo 4 de Génesis 12, cuando el Señor le da la instrucción a Abraham que lo deje todo, en el versículo 4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Aparentemente pareciera que lo hubiera hecho bien, pero él coloca una coma y después de esa coma dice, y Lot fue con él. ¿Por qué tendría que aclararlo si no fuera importante? Así que, ¿qué promesa te ha dado el Señor? ¿O qué promesa nos habrá dado el Señor? Que esté pendiente por cumplirse sencillamente porque no estuvimos de acuerdo con algo que el Señor nos mandó a hacer. Porque cuando el Señor lo dijo, de pronto pensamos, ay, pero el Señor, ¿cómo pretende que dejemos esto? ¿Cómo pretende que dejemos el fulano? ¿Cómo pretende que dejemos a la fulana? Es que el Señor, ¿cómo me va a pedir eso? Cosas a veces tan sencillas de cumplir para ser bendecidos, protegidos o prosperados por Dios, pero como no nos parece del todo bien, nos perdemos de cosas mejores que Dios tiene para nosotros. Obviamente no rechazamos la promesa, obviamente estamos de acuerdo con ella, pero no estamos de acuerdo con ese algo que Dios nos pide hacer.
como puede ser apartarnos de un hábito, alejarnos de un lugar o simplemente de alguien. Y entonces oramos y oramos, declaramos cumplida la promesa, hasta le reclamamos al Señor porque no se cumple lo que nos dijo. Y lo que pasa es que al no dejar lo que debemos dejar o cambiar en eso que Dios espera que cambiemos, pues nuestras oraciones suenan como si le dijéramos al Señor, pues Señor, bendíceme así como soy. Señor, bendíceme así donde estoy. Señor, bendíceme así con quien estoy. Señor, bendíceme con todas estas maletas que siempre he cargado. Señor, bendíceme en el desorden. Señor, aunque sé que tengo una actitud incorrecta, pero bendíceme. Señor, sé que muchas veces me has dicho que cambie esto o aquello y no lo he hecho, pero bendíceme. Señor, muchas veces me has dicho que dejé esto o aquello y no lo he hecho, pero bendíceme. Señor, 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 no señores, así no es. Con Dios somos o no somos. Conocemos un ejemplo, hay un ejemplo muy conocido por todos, que es un momento de rescate, de protección, de salvación, cuando Dios envió ángeles a rescatar a Lot en Sodoma, en Gomorra, cuando se iban a destruir estas dos localidades. Y Él envió 2 ángeles a rescatar a Lot, a su esposa, a sus 2 hijas, para que se salvaran antes de que estas fueran destruidas, estas 2 localidades. Y se les dio la instrucción de que salieran rápido, sin detenerse, sin mirar hacia atrás. Pero la esposa de Lot, la curiosidad le ganó y por no obedecer perdió su vida, se quedó atrás. Cuando el Señor nos pide que dejemos o abandonemos algo, hay que hacerlo. Así que hay un solo plan, hay un solo camino, hay una sola manera para que la bendición llegue, para que la promesa o la voluntad de Dios, esa bendición sea la que se cumpla. Así que espero de parte del Señor que estas 2 enseñanzas que el Señor ha traído, basados en los pasajes que podemos estudiar de la vida de Abraham, quien fue llamado el padre de la fe, activen la fe en nosotros para tomar decisiones sabias, para ser determinantes, para soltar lo que hay que soltar, para cambiar lo que hay que cambiar, para abandonar, para dejar, para sacar de nosotros lo que esté estorbando el cumplimiento de la promesa y sea esta la que se cumpla, sea la promesa de Dios la que termine manifestándose, no lo que nosotros estemos tergiversando a raíz de lo que Dios dijo que iba a hacer. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestros recursos. Se cumple la promesa de Dios cuando nosotros nos unimos a ella, cuando no la miramos de acuerdo a nuestra visión, sino que dejamos que el Espíritu nos lleve, que esta palabra te lleve a caminar y a creer por lo que no ves y no por lo que ves. Muchas bendiciones.